Listo, Jorge. Gracias, es que me estaba poniendo la doble tracción para poder ver bien, entonces a veces pasa ya con la edad. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Me da mucho gusto saludarles y gracias por estar en tiempo. Lamento la demora. Yo soy el culpable de no haber iniciado en esta hora puntual, pero estamos recibiendo informaciones de que hay personas que no han podido acceder o al link del grupo de WhatsApp o que hay problemas con el link de conexión para la sesión de esta tarde. Entonces, estamos tratando de ver ¿dónde Con es que que iba está? caminando ayer así. Adrián, por ahí se te activó el micrófono. Em, ¿En dónde es que está exactamente el kit del asunto? Previo a iniciar la sesión con los talleres y darles la inducción correspondiente, decirles de qué va y cómo está este asunto, a mí me gustaría saber, y me lo hacen saber por el chat, no levantando la mano, y vamos a tomar la debida nota quienes no han recibido el link para ingresar a la plataforma virtual. ¿Ok? Quienes no han recibido el link para ingresar a la plataforma virtual. Puede que hayan recibido el link para entrar a la plataforma virtual, pero, eh, a ver, es que me están saludando. Estoy pidiendo nada más de que ahorita nos saludamos, pero es como para llevar el orden. Las personas que no han podido tan siquiera entrar a la plataforma virtual o que habiendo entrado no pueden ver los links de conexión, porque en la plataforma están los links de conexión de estas, eh, de estas sesiones, ¿ok? Entonces, un poco como ya veo que por acá Pineda dice que él no ha podido ingresar a la plataforma. Si alguien más ha tenido problemas, por favor, me lo hacen saber durante esta sesión. La idea es, a ver, yo sé que por el WhatsApp se agilizan las cosas y se puede hacer una comunicación pues mucho más fluida desde el punto de vista de un recordatorio que María de Bandas está haciendo esa labor, enviando, bueno, hoy es el link de talleres, mañana que tenemos el panel con Carmen Rosa Villa y Olvera, bueno, hoy es el panel con Carmen Rosa, ¿ah? Pero es importante, digamos, saber ese tipo de cosas para tener claro, bien mapeado, quiénes son las personas o que no pueden entrar al link del WhatsApp o que no pueden entrar a la plataforma. Entonces, por favor, lo dicen para diferenciadamente poder ayudarles. Dentro de dentro de dentro del aula virtual, no solamente van a ir quedando las grabaciones de las conferencias por si quieren repasarlas, sino que también a partir de hoy ahí vamos a desarrollar los trabajos grupales, que ya Adolfo les va a explicar cómo es que nos vamos a organizar, de qué va este espacio, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, yo por ahí ya estoy viendo en el chat y María, que me está ayudando, muchas gracias, Mari, de que estoy viendo que estás dándole ahí el feedback necesario. Vean, hay alrededor de 42 personas. El grupo es de 61 personas, o sea que tenemos todavía un grupo importante que no ha logrado incorporarse, ¿no? Entonces, eh, y lo digo por la composición de los equipos de trabajo que vamos a hacer a partir del día de hoy. Si por ahí hay un nombre que ustedes no identifican, capaz va a ir entrando con el paso de las horas o lo vamos a incorporar de manera manual con el paso de las horas. Los talleres. Bueno, ¿alguien quiere decir algo? A mí me gusta también escuchar si alguien ha tenido alguna dificultad extra, de que nadie le contesta, no sabe quién soy yo o algo así por el estilo. Este es el momento para hacerlo. Callen ahora, hablen ahora o callen por siempre, decía un buen abuelo que tenía en casa. Entonces, ahí me lo hacen saber. ¿Dudas, murmuraciones u otros detalles? ¿No? Le damos entonces. Bueno, muy bien. Gracias por ayudarnos también en este aspecto, porque es fundamental para nosotras y nosotros en el instituto poder tenerles todo al día y que ustedes puedan hacer de la manera más fluida el curso interdisciplinario. Yo les decía ayer de que el curso interdisciplinario tiene un altísimo componente del aporte desde la experiencia y desde el conocimiento que ustedes desarrollan en el territorio, en el terreno, en sus ámbitos en sus ámbitos laborales,
para incluso generar espacios de mayor aprovechamiento post curso, ¿no? Y ahí los talleres o incluso los estudios de caso, que es la actividad que tendremos durante la segunda semana, marcan una diferencia sustancial. Históricamente, cuando el curso interdisciplinario se ha desarrollado de manera presencial, y yo ayer les decía, hemos probado y ha sido comprobado que sí se puede hacer las divisiones de los grupos mediante este tipo de herramientas, hemos podido avanzar en las discusiones, incluso en las propuestas de cosas muy interesantes en este espacio. El taller como tal va a ser un espacio donde todos y todas ustedes se van a distribuir en equipos de trabajo, que Adolfo les va a comentar cómo y bajo qué lógica, ¿no? Cada equipo de trabajo va a discutir a partir del día de hoy la temática que Adolfo les va a presentar y en eso yo les pido que apliquemos muchísimos principios democráticos que nos permitan no solamente conocer realidades de otros espacios, sino también ver de qué manera nos alimentamos de buenas prácticas, aportes o lecciones aprendidas también. A veces hay que analizar lo que no ha salido bien, es supremamente importante en pos del objetivo que perseguimos con el taller. Entonces, hago el siguiente ejemplo. Si Jorge, Adolfo, María, Astrid, Fernando y Didier estamos en el mismo subgrupo o en el mismo equipo y tenemos que decidir acerca del diagnóstico o tenemos que definir un espacio de análisis para el diagnóstico de una problemática en concreto, lo que se espera es que el aporte de mi realidad nacional, local, regional, provincial, la de Adolfo, la de María, la de Astrid y la de Fernando y la de Didier, las pongamos en una tómbola democrática y decir, bueno, qué sé yo, si el tema de los derechos humanos de las personas con discapacidad, bueno, cómo está cómo está en mi zona, en mi territorio, cómo está en mi país, en mi región, en mi localía, en mi gobierno local, qué disposiciones hay, qué se ha avanzado, qué no se ha avanzado. Puede que tal vez de mi lado yo diga, no, todo anda muy bien, como usualmente decimos en Costa Rica, todo anda muy bien, ¿no? Pero en otra latitud, Adolfo dice, no, mire, de lo bueno que ha sucedido, de lo bueno que comentas, nosotros hemos llegado no a política pública, pero tal vez hemos llegado a una especie de acción afirmativa. No, entonces María dice, bueno, en mi país definitivamente no hay ni acción afirmativa. No. Astrid dice, en mi país hay muy buena normativa, pero no hay acciones afirmativas ni nada que lo implemente. Fernando y Didier dice, somos una combinación de ambas. Entonces, el taller está estructurado para que en una primera parte, a partir de la sesión de hoy, y tal vez hoy, mañana, ustedes puedan, de manera ya informal, organizándose a través de sus propios grupos de WhatsApp, nosotros les ponemos ahí un link para que puedan estar conectados a todo tiempo vía Zoom, pero la idea es de que ustedes puedan ir generando esa cuestión diagnóstica entendiendo de que tal vez hay una realidad que necesita ponerle más atención que a otra, ¿verdad? Y no tanto superponer mi realidad o porque yo quiero que es el tema que me interesa o es el ámbito donde yo he trabajado tanto tiempo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la segunda parte de los talleres siempre es pensar en qué proponemos o la tarea que nos vaya a poner hoy Adolfo, ¿verdad? Entonces, si la tarea que nos propone Adolfo es delimitar ciertas acciones y proponer optimización de esas acciones, pues también tenemos que hacer un esfuerzo democrático de ver de lo mejor que hemos acumulado de todos los miembros del grupo, ponerlo en un punto en común para lograr un objetivo. Es que no les quiero decir cuál es la tarea porque aquí el encargado es Adolfo y no le quiero robar a él el show ni le quiero quitar el dominio de lo que él ha pensado y ha diseñado, ¿no? Esa es, yo creo mucho en mi equipo, entonces no me corresponde a mí esa fotografía, le corresponde a Adolfo. Entonces, tengan en cuenta ello. ¿Por qué? Porque el sábado, cuando nos reunamos en la mañana, de 9 a 11 o de 9 a 12, lo que nos dé el tiempo, vamos a tener un tiempo para presentar cada equipo de trabajo nuestros hallazgos, nuestras propuestas. ¿Entienden? Entonces, de lo que queremos es generar de lo general, pasar de lo general a lo específico en cuanto a un análisis, una disponibilidad de análisis, una concreción en el análisis, una realidad en un contexto
identificar si es una o varias realidades, pero priorizar también nos implica un ejercicio de priorizar y además desde la perspectiva de lo que podemos o entendemos que podría ayudar, optimizar o incluso arrancar apenas con algunos trabajos. Entonces, esa era mi motivación. Es un ejercicio de mucha democracia participativa dentro del grupo, dentro de cada equipo, perdón. Es un ejercicio que implicará que ustedes se organicen con una persona que modere dentro de ustedes mismos. Es un ejercicio que también implica de que ustedes definan una persona relatora, esa persona relatora con miras a qué, al sábado, de cuando tengan que presentar los resultados. Y por supuesto que es un ejercicio que les permitirá conocerse mejor, conocer más de sus realidades, intercambiar muy buenas referencias, experiencias, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Esto dicho de una manera general, pluralismo de ideas, respeto, empatía y reconocimiento también para la diversidad de lo que tenemos en este maravilloso grupo de personas que componen el curso interdisciplinario. Le he solicitado a mis colegas de comunicación de que transmitieran también una primera imagen en redes sociales del instituto. Yo no tengo redes, pero lo pueden buscar en el sitio de redes del IDH, donde vamos a estar informando diariamente acerca del curso interdisciplinario y también para que la sigan y hagan sus posteos necesarios en caso que sean la foto principal del día, se ubiquen por ahí. Querido Adolfo, gracias por estar acá, por encargarte de esta parte. También gracias a María, quien me está ayudando en la coordinación y por supuesto en los controles a Gustavo en San José. Muchas gracias, Jorge. Bueno, primero, muchas gracias por estar acá, tomarse el tiempo de incorporarse y bueno, la idea es que ahora les demos unos lineamientos básicos para que ya quede mucho en ustedes cómo van a desarrollar la temática y bueno, podemos ir empezando. Les voy a compartir un documento aquí en la llamada, pero ustedes también tienen acceso a ese documento en el AVI por si quieren ya irlo viendo por grupos. Como decía Jorge, el sábado será la presentación final. Nos volveremos a ver el jueves en caso de que ustedes tengan alguna duda o algo por el estilo. Y de igual manera yo les pondré mi correo institucional aquí por si desean hacer alguna pregunta concreta. Como es un curso interdisciplinario, se están abordando diferentes áreas, ¿verdad? Ayer hablamos del tema de cómo ha sido el abordaje y los desafíos de los derechos humanos internacionalmente. Van a hablar de autoritarismos y, bueno, varias realidades que se han enfrentado desde lo que cada uno puede ir trabajando en sus países. Y una de esas también es la movilidad humana. El tema de las migraciones es un tema que cada persona puede abordar de manera diferente de lo que trabaja, ya sea en ministerios de justicia, Cruz Roja, si son jueces en sus jurisdicciones, cada uno lo puede abordar desde una perspectiva diferente. Pero al final es algo que no se nos escapa de la realidad de nuestros países. Ese es uno de los temas que vamos a trabajar en este taller. Entonces les voy a compartir el documento que habíamos preparado. Me avisan si lo pueden ver. ¿Sí? Bueno. Sí, se Eh, ve. la parte de, entonces, crear una política pública es muy interesante para el curso interdisciplinario, porque no solamente nos obliga a pensar dentro del ámbito legal, no sé si escucharon que pasó como una ambulancia, pero me disculpo si lo escucharon. Eh, para salir un poco de lo legal y precisamente enfocarnos en la riqueza de esa interdisciplinaridad de lo que podemos lograr. Entonces, a pesar de que pueda haber muchas personas abogadas acá, la idea es que podamos hacer algo que tenga una influencia práctica en los enfoques y en el día a día de los estados, ¿verdad? En este caso, el tema de movilidad y el tema de migraciones. Entonces veamos qué entendemos por políticas públicas, según esta persona, los cursos de acción desarrollados por el gobierno. En este caso lo vamos a entender un poco más grande, vamos a entenderlo como el Estado, con relación a un objetivo determinado que contribuyan a crear o formar o transformar las condiciones en que se desenvuelven las actividades de los individuos.
Y es muy importante, ya que estamos en un curso interdisciplinario de derechos humanos, que le demos un abordaje de derechos humanos en regímenes democráticos. Ya muchas veces se ha dicho que parte de estar en una democracia implica que se respeten los derechos humanos, incluso de que la democracia es como un derecho humano en sí mismo. Pero bueno, no entraremos en ese detalle y no leeremos todo el documento porque ya ustedes lo tendrán. Y se presentan algunos principios básicos que, por ejemplo, la Comisión Interamericana ha dividido en el tema de crear políticas públicas, sobre todo en el contexto de movilidad humana. Entonces vamos a repasarlas un poquito para que ustedes puedan, cuando se reúnan en equipos, conversar y plantear en el contexto específico de la movilidad humana, en el contexto de cambio climático, refugiados por cambio climático, por ejemplo, eh, si todas estos aspectos que vamos a conversar podemos incluirlos, cómo podemos incluirlos, puede ser que un equipo diga, bueno, yo le quiero dar más énfasis en el planteamiento de este tema, en el tema número 2, por ejemplo. Entonces aborda cómo va a desarrollar en esa política pública el tema de la recolección de datos. ¿Cómo hacemos una recolección de datos que sea inclusiva, que se encuentren desagregados, que se puedan, por ejemplo, abordar con base en las limitaciones que enfrenta la movilidad humana, que muchas veces estamos en contextos con poca accesibilidad, con limitaciones en cuanto a conexión a Internet, temas por ese estilo, ¿verdad? Entonces, tal vez ustedes quieran desarrollar ese tema en grupo o quieran desarrollar otro. Vamos a irlos viendo y vamos conversando. El primero es la institucionalidad, Adolfo, ¿sí? perdón, disculpa que te interrumpa, es que te están poniendo en el chat que si puedes agrandar la pantalla para que la Claro, visualice un poquito mejor. ahí está mejor. No, o sí. Pues yo Ahí. lo veo más grande, pero no sé si, por ejemplo, Liz, que lo pide, está ya lo ve bien. Gracias. El primero es la institucionalidad pública, que es decir, todas aquellas instituciones, sea de cualquier poder que sea, es la que va a implementar eso. Entonces estamos hablando desde qué acciones desde el Poder Ejecutivo, qué acciones desde el Poder Legislativo, qué acciones desde el Poder Judicial, incluso desde otros ámbitos de esos poderes, como puede ser la Defensoría de los Habitantes. Por ejemplo, qué acciones de monitoreo puede hacer la Defensoría de los Habitantes. Por ejemplo, pueden comenzar a pensar en cuál es el papel de cada institución que quieran abordar eh, para crear esa política pública. Entonces, incluso un grupo puede decir, bueno, yo voy a crear una política pública que abarque todas estas medidas, pero específicamente encomendado a la Cruz Roja, o cuál es el papel del juzgado en el que yo trabajo y vamos a crear una política pública para que ese juzgado trabaje y que aborde todas estas temáticas. O puede ser incluso una política de monitoreo de la Defensoría de los Habitantes, donde va a recolectar datos para hacer después un informe sobre la situación, por ejemplo. Entonces, está bastante abierto a que los grupos sean creativos, a que los grupos puedan explorar a dónde lo van a aplicar, a cuál tema le van a dar más fuerza, eh, y además, qué reto van a abordar, ¿verdad? La otra es, como les decía, la recolección de datos y producción y análisis y difusión de información. Según la comisión, esto es una base fundamental para poder crear e implementar esos mecanismos que vamos a desarrollar. Saber a dónde tienen que ir, qué problemáticas se están enfrentando, qué tipo de recursos se necesitan, entre otras cosas. Medidas de prevención, puede destacar, por ejemplo, el desarrollo de planes de acción sobre empresas y derechos humanos, desarrollo de protocolos que regulen el derecho a la consulta previa. Acuérdense que estamos hablando de movilidad humana en el contexto de cambio climático. Entonces, ¿qué acciones preventivas podemos implementar para que esas poblaciones, por ejemplo, no tengan que salir de ahí por acciones de cambio climático? Pensamos, por ejemplo, en una comunidad indígena donde no sé, el nivel del mar pone en riesgo esa comunidad. Eh, ¿Cuáles son, por ejemplo, medidas de prevención o mitigación que podemos implementar, verdad? Cuando ya eso no es posible, bueno, podemos ir entonces a medidas para abordar la situación. Luego, el reconocimiento y protección de derechos. Acuérdense un poco de que no solamente estamos hablando de derechos civiles y políticos,
de como derecho a la vida, derecho a la integridad, también hablamos de derechos económicos, sociales y culturales y ambientales. Entonces, por ejemplo, ¿cómo hacemos para abordar el tema de que estas personas tengan acceso a la salud, tengan acceso a la educación, los niños desplazados, ¿verdad? No es que tienen que abordar todos estos temas a profundidad, como les digo, los grupos pueden desarrollar algunos temas prioritarios con base en las experiencias que cada uno vaya a compartir. Y sobre todo la inclusión de enfoque de género, diversidad e interculturalidad. Eso se enfoca mucho en el punto 5 también, y en el punto 6. Pueden investigar, les recomiendo investigar, por ejemplo, qué significa la interseccionalidad y cómo vamos a abordar eso en la política pública para aquellos que es un concepto nuevo, implica cuáles vulnerabilidades de un grupo se intersecan con otras para crear entonces un mecanismo diferenciado que atienda a una problemática o una situación que esa población específica enfrentaría diferente al resto. Por ejemplo, ¿cuál es el enfoque diferenciado que hay que brindarle no solo a una persona migrante, sino también a una persona migrante o refugiada climática que además es mujer jefa de hogar, por ejemplo? Porque sabemos que entonces las mujeres jefas de hogar se enfrentan a otras situaciones diferenciadoras a las que se enfrentaría un hombre que viaje solo. Entonces, ¿cómo vamos a abordar también el tema de la protección de grupos en situación de discriminación histórica? O, por ejemplo, ¿qué pasa con los niños que estarían viajando solos, como ha pasado, por ejemplo, en los Estados Unidos? Y bueno, ahí cada grupo estará viendo un abordaje diferente. Asistencia humanitaria, ¿qué debe incluir? Lo que va incluso, eh, digamos, ligado a la parte del reconocimiento de derechos. La asistencia humanitaria, ¿qué servicios sociales hay que prestarles a esas personas para el reconocimiento de sus derechos sociales, culturales, de sus derechos, por ejemplo, a tener documentos, por ejemplo, a prevenir, por ejemplo, que les digo, que no tengan derecho a asistencia consular si en caso de que sea de un país a otro, por ejemplo. Acceso a la justicia y medidas de reparación. Por ejemplo, ¿qué pasa si en ese contexto ocurre violación a sus derechos? O incluso si se considera que la situación por la que tuvieron que salir, que era en este caso la emergencia climática, se considera la violación a un derecho. No sé si ustedes van a desarrollar eso. ¿Y por qué? Y asegurar la existencia de los remedios judiciales administrativos y adecuados para ese reclamo. Participación social, es decir, que se garantice la más amplia y efectiva participación de organizaciones sociales, de actores políticos y comunitarios, que es decir, no sea una política que sea muy, lo que aquí en Costa Rica llamamos vallecentrista, muy enfocada en lo que sucede en las oficinas de las personas que están en el centro haciendo la política, sino que se enfoque en la participación de las personas que pueden darnos un enfoque más amplio, más interdisciplinario incluso y multidimensional. Sustentabilidad y presupuesto, algo muy importante. ¿Cómo se va a garantizar esa ejecución presupuestaria, sobre todo en países donde el espacio fiscal es muy limitado? ¿Y qué mecanismos ustedes proponen de cooperación regional e internacional? Entonces, como les digo, no es como que ustedes tengan que desarrollar a profundidad cada uno de estos y hacer una política pública con puntos y comas. Pueden que le quieran dar más énfasis a un punto o a otro, pero lo importante es que se aborde la mayor cantidad de cosas posibles de lo que estamos conversando de estos 12 puntos. Entonces, probablemente el grupo de Adrián Azupeifa quiere decir, bueno, nosotros tenemos más profesionales que se enfocan en el área de no sé, manejo de proyectos. Entonces, lo que tenemos es toda una idea de cómo lograr cooperación regional e internacional en la estrategia de implementación de esta política. Y se enfocan más en eso. Sí tienen que crear siempre como algún marco de qué es más o menos lo que quieren hacer en esa política pública, pero tal vez le quieran dar más énfasis a eso. Y entonces, o otro le quiere dar énfasis a la asistencia humanitaria, otro grupo, porque ellos, no sé, tal vez tienen experiencia en ese tema ya en la práctica, y entonces han visto qué retos y dificultades hay, qué cosas sirven y qué cosas no.
Y entonces se van enriqueciendo y ustedes van viendo a qué cosas les pueden dar más énfasis, le pueden dar viendo, se pueden inventar un caso y le dicen, bueno, nosotros queremos hacer una política pública que se enfoque exclusivamente en las mujeres que salen por movilidad por cambio climático y entonces hacen una política exclusivamente enfocada en mujeres que tenga algo de estos 12 puntos o de niños o una en general que abarque temas diferenciados. Ustedes lo van conversando y el jueves vamos conversando sobre los avances que llevan, sobre digamos, énfasis o qué aporte le han dado a esa política pública. Podemos ir compartiendo qué ha estado trabajando cada grupo, a ver si otro grupo dice, uy, mira, se nos olvidó hacer esto, que dicha que alguien ya lo dijo y entonces lo implementan, pero a su manera en lo que ustedes están haciendo. Entonces, de aquí al jueves, la idea es que ustedes puedan reunirse, conversar. En el AVI, creo que ya se unió Maureen Rojas, en el AVI ustedes tienen un foro donde van a estar solamente los miembros de su grupo y pueden irse ahí poniendo de acuerdo, compartiendo material. Pueden decir, bueno, hagamos un grupo de WhatsApp y ya en el foro ustedes van manejando cómo quieren ir gestionando la dinámica. Solamente recuerden que es un espacio donde ustedes ya van a tener el control. El jueves nos volvemos a conectar, pero es para ver avances, aclarar dudas, pero durante la semana ustedes tienen el control de la agenda y de cómo llevan ustedes la gestión. Entonces ya a partir de hoy va a estar habilitada el AVI, donde a partir de ahí se pueden ir poniendo de acuerdo y ya después dicen, bueno, hagamos un grupo de WhatsApp, hagamos una llamada por Zoom, ya cada grupo lo va manejando. Y la idea es que ustedes en la dinámica, primero que reflexionen en su perspectiva respecto de las formas de realización e implementación de los derechos humanos en el contexto de la movilidad humana, que digamos, reflexionen y se conceptualicen sobre el papel del Estado en las obligaciones de estas temáticas y que logren estos objetivos específicos. Para que ustedes vean, en ningún objetivo específico dice que tienen que crear la política pública. Tratemos de crear un marco, por ejemplo, de política pública. ¿Qué situaciones deben abordar con base en lo que ya les he dicho? Pero la idea es que ustedes logren estos objetivos, que es más que todo sensibilizar acerca de la aplicación del enfoque de derechos humanos en estas situaciones, profundizar acerca de los estándares y llevar a la práctica las nociones adquiridas. Es decir, Perdón, no, Adolfo, perdón, discúlpame, Dardo Tortul desde Argentina. Una preguntita, porque tuve problemas para conectarme desde acá. Decime, primero quiero aclararle que esto es un mate, es una bebida regional argentina, no es nada raro. Em, no, segundo era, ¿qué es lo que tendríamos nosotros que elaborar como grupo? ¿Me escuchas? Porque mi conexión es muy sí, inestable. no, ¿Ahora me tranquilo. escuchas? Sí, Eh, eh, el- elabo- elaborar un programa de política pública en relación a un determinado tema. sí, el tema es que ustedes traten el tema de movilidad por cambio climático y ustedes ya en grupo deciden qué énfasis le van a dar, pero mientras tenga ese marco de política pública, estos 12 puntos, unos más desarrollados que otros, dependiendo de lo que aborden, eh, para que todos lo presenten el sábado, ¿verdad? Igual podemos aclarar algunas dudas al final. Discúlpame, también si me pueden agregar al grupo de WhatsApp, yo también, igual que Marilyn, he tenido problemas para ingresar, es más, me sale como que el grupo no está creado. Vamos a tratar, sí, tal vez No, María nos... Adolfo, yo estoy tomando nota de lo que dice también Dardo y también Inti en el chat para Perfecto. agregarte. Queda tranquilo, querido Dardo, ahí te van a agregar. Entonces, bueno, la idea es que podemos aclarar algunas dudas al final si quieren y vamos viendo. Entonces, para el desarrollo de los talleres vamos a crear grupos, ya están formados, ahora les digo cómo se van a conformar. Eh,
ya tratamos de que tuvieran diversidad en nacionalidades y en carreras, y cada grupo va a seleccionar un tema, según lo que ya les he comentado, para desarrollar un esquema de política pública. Esta hoja ustedes la van a tener en el AVI más tarde, después de esta reunión, entonces no se preocupen por tomar nota o preguntar por la nota. Y entonces señalar, por ejemplo, ese marco que ya les dije que tiene que incluir por lo menos esos 12 puntos de una u otra manera. Entonces, aquí están los grupos y en la pura, en la parte final de la hoja hay algunas referencias sugeridas que yo les puse de temas que ha tratado la CIDH en cuanto a pobreza, cambio climático, derechos de los migrantes y refugiados, de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para el tema de políticas públicas, pero igual ustedes tienen que hacer su propia investigación y su propio desarrollo con base en lo que ustedes quieran ir abordando. Entonces, bueno, son 6 grupos. No les voy a ir diciendo a dónde están las 61 personas. Ustedes esto lo van a tener ya en el AVI. Aquí se los voy mostrando como despacito para que lo puedan ir viendo. Y mientras tanto, les quiero preguntar si tienen alguna pregunta, si tienen alguna consulta, duda, comentario. ¿Este documento en qué parte del AVI podemos consultarlo? Tal vez eso lo pueda responder Maureen, que es la que está como encargada del tema del AVI. No sé si Maureen está por ahí. No, Adolfo, no he entrado. No. Ah, es que me salió que estaba por ahí. Sí, Eh, creo que entró y volvió a salir, pero le estoy pidiendo que vuelva a ingresar, por favor. y bueno, entonces ahora ustedes, después de esta reunión, van a tener un foro donde solo van a estar los miembros de su grupo y van a tener este documento con la bibliografía sugerida, con las instrucciones. Y yo le voy a solicitar a Maureen que les pase mi correo institucional para que también puedan hacerme consultas por ahí. ¿Alguien tiene alguna Adolfo, duda concreta? Sí. Inti, Ardón, no he logrado habilitar la cámara por alguna razón en la compu. Tenía una consulta. Cuando vos decís que el martes se va a hacer, o cuándo es que se va a hacer la presentación del trabajo de grupo Nosotros nos y volvemos a ver más o el menos qué jueves. tipo de presentación se hace. Nosotros nos volvemos a ver el jueves para que ustedes nos cuenten un poco como qué enfoque les han ido dando, si tienen preguntas de qué tan desarrollado tiene que estar un tema o no, ¿verdad? Todo eso lo vamos consultando el jueves. El jueves es como una sesión de trabajo donde nos volvemos a reunir todos como para hacer una plenaria, y el sábado la persona que cada grupo elija en el método que el grupo desee, va a presentar lo que trabajaron en la semana. Puede ser una presentación PowerPoint, puede ser un documento como el que yo les estoy dando donde aborden la política pública, puede ser, no sé, un video, como ustedes, como cada grupo en su creatividad desea presentarlo. Ok, gracias. ¿Sí, Doris? Buenas tardes, Adolfo. Una consulta, casi en la misma línea. El sábado tenemos que presentar el trabajo concluido o un trabajo avanzado. Sí, recuerden que la idea no es que ustedes presenten una política pública, porque una política pública no se hace en una semana, pero donde ustedes propongan cómo abordar esos 12 puntos de alguna manera. Entonces, como les digo, bueno, para el tema de cooperación regional e internacional, proponemos que entonces haya una red de municipalidades que compartan recursos, y entonces, no sé, sean como una sola municipalidad en ese tema, donde haya un coordinador regional para ese tema municipal. Para cooperación internacional vamos a solicitarle a nuestro diputado de la región que pase un proyecto de ley donde se le obligue al Estado a buscar recursos afuera, no sé. Entonces ustedes van proponiendo temas clave estratégicos para abordar esos puntos,
dependiendo si ustedes quieren abordar el tema de manera general, si quieren abordarlo con visión de género y que sea solo de mujeres, si quieren abordarlo con visión de niñez, si quieren hablar, por ejemplo, de personas LGBT y decir, bueno, ¿cómo hacemos para crear una recepción que sea respetuosa de la diversidad de estas personas en las comunidades de acogida, ¿verdad? Cada grupo es totalmente libre de plantear qué temas quiere tratar, a qué le quiere dar énfasis, mientras cumpla con esos 12 puntos, ¿verdad? Pero el tema general es movilidad humana por cambio climático. Ajá, exacto. Pero Ok. recuerden que muchas personas de todos los perfiles pueden ser personas migrantes por cambio climático, entonces hay diversidad de perspectivas que ustedes pueden abordar en esa política pública, ¿verdad? Personas con discapacidad, por ejemplo, si hay una persona con discapacidad que va a salir de la zona donde reside por cambio climático, ¿cómo hacemos para que entonces esa recepción sea acorde a sus derechos económicos, sociales y culturales, ¿verdad? Entonces pueden ser totalmente libres. Roberto, Roberto Cruz. No. Sí, Bueno, creo. perdón, tenía un problema. Ah, Eh, por cuestiones de salud del día de ayer no me pude conectar y en este momento entré un poco tarde. Entonces, quería preguntar si la actividad en específico se encuentra en el ABI, eh, o sea, las precisiones de lo que tenemos que hacer se encuentran en el ABI o están en este documento que nos van a compartir a través del ABI. están en este documento que va a estar que va a estar a través de la AVI. Creo que ya se unió Mauren, que nos puede aclarar a dónde está el documento en el AVI. Sí, Adolfo, antes de darle la palabra a Mauren, efectivamente, este documento que está leyendo Adolfo va a estar colgado en el AVI. Eso significa que ahí están exactamente las precisiones de lo que Adolfo les está comentando. No crean de que esto es preparar una política pública. Tal vez si puedes quitar el documento, Adolfo, porfa, para poder verles a todas. Gracias. No crean que vamos a pedirle elaborar una política pública. Eso sería entre irreal, imposible, irresponsable y demás familiares, ¿no? Realmente es una locura. Es un bosquejo y cuando decimos un bosquejo es el punteo de los elementos esenciales que debería ser tomado a la hora de pensar en una política pública sobre esta temática. Pero primero tenemos que hacer un poquito de diagnóstico, ¿no? De acuerdo a lo que está en el documento que ha planteado Adolfo. Y Inti, Doris preguntaban, bueno, ¿y cómo tiene que ser la presentación? ¿Tiene que elaborarse un documento? No, 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 no. Vamos, si quieren hacer un PowerPoint con el cual quieren plantear, bueno, nuestro aporte grupal nos llevó desde este esquema de análisis, identificando estas y estas y estas falencias o estas y estas y estas circunstancias, hacia digamos, una propuesta de los mínimos que nosotros consideramos debería tener una política pública adaptada a una realidad en concreto. ¿Recuerdan lo que les dije? Bueno, si el grupo somos 5 personas y si mi país es el único que no tiene nada, bueno, entonces también un trabajo de empatía grupal y decir, bueno, ¿cuál de todos los que estamos aquí representados tiene el menor desarrollo para una política pública? ¿Verdad? O que no han desarrollado tal vez tanta regulación o no han desarrollado tanto, digamos, esfuerzo desde desde el Ejecutivo o desde incluso el acompañamiento de organizaciones de la sociedad civil para la adopción de una política pública. Esto no se lo vamos a entregar a ningún estado, no se lo vamos a entregar a la Comisión Interamericana, ni mucho menos. Pero sí, la Comisión y la Corte han desarrollado muchos estándares que capaz no están contemplados dentro de lo que ya ha sido desarrollado del país o la región a la que ustedes pertenezcan, ¿no? Entonces puede que se haya hecho muchísimo, por eso el tema es cambio climático y desde esa perspectiva, cómo afecta a la movilidad humana. Porque bueno, tal vez se ha desarrollado mucho en mi país porque somos país de tránsito de poblaciones que han migrado por razones de seguridad pública. Bueno, pero no tenemos una política, o no sé, pienso en en el trabajo de las instituciones nacionales de derechos humanos, que siempre hacen una labor súper interesante. Bueno, pues se ha hecho la identificación de necesidades de personas que están pasando por nuestro país, pero resulta que en los centros de acogida
nadie habla creole o no hay una sola indicación en creole y la mayor cantidad de personas que están pasando por acá son haitianos. Una cosa así, ¿no? Y además de que tienen un motivo por causa de cambio climático en su motivación de la, de la migración o de la movilidad, sea en tránsito o sea país de destino. No crean que van a arreglar la migración por causas del cambio climático en el curso, ¿no? O sea, no, a mí me encantaría tener esa respuesta, ¿no? Y poder estar generando seguramente, aportando para estándares. Pero sí, digamos, busquen en las realidades inmediatas, identificando en las problemáticas, en esos vasos medio vacíos que hay en nuestros países, entendiendo de que tenemos una gran cantidad de personas que por razones climáticas sí están entrando a la movilidad humana en países de destino y en países de tránsito, ¿no? Y mirar qué hace falta, ¿verdad? Tal vez tenemos una migración tremendamente amplia de personas de colectivos LGBT que por causas del cambio climático se están desplazando a otros lugares y que también había otro gran colectivo de personas con discapacidad, pero también estaban dentro de una red de trata, ¿no? O sea, esas cosas que siempre están en el universo de grandes temas por atender en nuestros estados, no necesariamente visto como un problema, sino como fenómeno, ¿no? Que también eso es tremendamente importante. Entonces, Doris, Inti y todas y todos para el sábado, pues vos sí, Doris, vos tenés que entregar una política pública del Paraguay, ojalá en 24 horas. No, es una mentira. Pero digo, para todas y todos, o sea, presenten un bosquejo, ¿no? Bueno, los elementos mínimos que consideramos que esta política pública debería tener. Bueno, tal vez un enfoque de género, un enfoque interseccional, orientado también a niñez, adolescencia, ¿no? Bueno, las cuestiones presupuestarias, por eso vamos a tener en la segunda semana vamos a tener una, una conferencia sobre el peso económico de los derechos humanos, ¿no? Las políticas fiscales y todo eso. Bueno, miremos de dónde podría venir también esto o lo otro. Eh, Temas asociados a las casas de acogida, como decía ahora Adolfo, ¿no? La interrelación con otras instancias internacionales. Pero realmente que esto nos lleve a una propuesta, y si después de esa propuesta el liderazgo es tan bueno, el que ustedes asumen, y lo quieren convertir después en una serie de webinars, ya ustedes por su cuenta, para mí eso es un resultado tremendo del curso interdisciplinario. Si por ahí hay consultas públicas de la Comisión Interamericana y ustedes como grupo organizado, como equipo organizado, producto del curso interdisciplinario, pueden hacer esos aportes, sería un tremendo impacto del curso interdisciplinario, ¿no? O sea, eso un poco en esa perspectiva para que la tengan y también, por eso les dije de ayer, no tengan muchas ansias. Tampoco aquí va a haber una calificación de si de nuevo Dory se sacó un 100 o un 200 o se sacó un 25, o sea, eso no. El esfuerzo de la discusión, el tener el punto de encuentro, por supuesto que implica un grado de responsabilidad porque todos lo estamos asumiendo como tal, y pues también la inversión de tiempo financiera, etcétera, que implica estar acá, es absolutamente de nuestro mayor consideración y respeto. Entonces también aprovechen la oportunidad, porque se los aseguro, es que de aquí salen muchas cosas que después se convierten en hojas de ruta en el sistema interamericano, ¿no? Entonces, tengamos esa perspectiva también de ver cómo utilizamos los estándares, cómo utilizamos las instancias de protección en el sistema y cómo podemos plantearlo, ¿no? Mauren Rojas ya está acá y yo le voy a pedir a Mauren, por favor, yo creo que bien vale la pena el momento, que nos explique un paso atrás. Y cuando digo un paso atrás de lo que iba a explicar hoy, que es dónde se encuentran los documentos del taller, tal vez de que nos dé una pincelada y que nos proyecte cómo se ve el curso en el AVI, qué es lo que ustedes encuentran, dónde están los documentos, cuáles son los links para que nos conectemos durante las sesiones, dónde hay que colgar la información, ¿no? Y eso es importante, y con esto termino, como parte de la presentación. Si ustedes quieren entregar un documento, sería lo ideal, un documentito con ese bosquejo, el nombre de los participantes y tal, esa persona relatora se lo hace llegar a Adolfo, ¿de acuerdo? El sábado antes de la presentación. ¿Clarísimo? ¿No clarísimo? Aquí vamos. Esto es parte de la construcción de aprender a trabajar juntas y juntos, pero sobre todo que estamos para las órdenes y para acompañarles y para guiarles en este proceso. Querida Maureen, buenas tardes. Gracias por estar acá. Bueno, nada más, solo para aclarar unas cosillas antes de que Mauren
háganlo del AVI. Tampoco piensen tampoco en migraciones en el contexto internacional de gente yendo de Venezuela a Estados Unidos o algo así. Por ejemplo, en Panamá unas personas tuvieron que abandonar una isla y se fueron al territorio ya insular de Panamá para Los huir fueron, sí, los fueron. de la crecida del mar, como en otras regiones por inundaciones en que han perdido sus casas o comunidades enteras, esas comunidades han tenido que emigrar incluso internamente. Entonces, no piensen tanto como, bueno, pueden pensar, pero también pueden salirse de la casilla de pensar en migraciones de grupos de personas en caravanas hacia Estados Unidos, ¿verdad? Piensen en qué islitas de África también o de Oceanía están en este contexto y han tenido que irse a otros territorios más grandes. Eh, entonces, bueno, también piensen en movilidades internas, la cantidad de aspectos que pueden abarcar es enorme. Entonces, bueno, se pueden poner creativos y plantear solo puntos, digamos, clave sin desarrollarlos demasiado de cómo hacer para abarcar cada uno de esos 12 puntos. Por ejemplo, en participación social de las comunidades. Bueno, en las implementación de las políticas incluiremos a las municipalidades que estén en los territorios. O si hay asociaciones de desarrollo en esos territorios, vamos a incluir sus perspectivas. Con esos aspectos generales donde ustedes puedan ir abarcando en la política pública que crean los 12 aspectos que les dijimos que están en el documento, pueden ir abarcándolo, pero no necesariamente es crear un folleto que se va a implementar, ¿verdad? Como decía Jorge. Entonces, para aclararles eso, que sean creativos, piensen en contextos que incluso pueden ser en sus países y que son migraciones internas o externas o como ustedes deseen abordarlo desde cada una de sus especialidades y experiencias. Eso era todo. Entonces dejo a Maureen que ya es todos ustedes. Hola, buenas tardes. Espero que estén muy bien. Voy a compartirles pantalla. ¿Me confirman, por favor, si pueden ver? Sí. Sí, ok. Sí, Mauri. Sí, sí, Bueno, empiezo desde la página principal del AVI. Al ingresar acá, bueno, como conocemos con las páginas que tienen registro, se agrega usuario y contraseña. En caso de que por alguna razón la olvidaran, tienen este link que está aquí abajo que les va a permitir recordar, ya sea por medio del usuario o por medio del correo electrónico con el que se registraron o con el que hicieron la gestión, ¿verdad? Para matricularse en el AVI, agregan esa información y le dan buscar. Entonces, con eso ya tienen la opción de recordar la contraseña. Además, bueno, ya si tienen el usuario y la contraseña, pues entonces ingresan normalmente. El curso se les va a presentar desde la opción Mis cursos. En este caso, mi usuario tiene un rol diferente al de ustedes, un rol administrador, por eso es que van a ver mucho más información. Pero, digamos, de un rol de estudiante del curso interdisciplinario, aquí van a encontrar el acceso al curso. Y esta es la página principal. Acá podrán ver la introducción, objetivos generales, específicos, y en la página principal, así de primera entrada, lo que tienen a su disposición es el programa del curso, la guía metodológica, el instructivo del uso del AVI, que también se los envié por correo, y el foro que mencionaba Jorge el día de ayer, que era el que nos permitía la opción de poner un poquitito más de nosotros y presentarnos. Además, acá está el enlace para unirse al grupo de WhatsApp. Algunos me han preguntado por correo que cuál es el link, ¿verdad? Que dónde lo pueden encontrar. Toda la información que se les ha mencionado está acá en el AVI. Yo les voy a ir mostrando esos lugares, ¿verdad? Donde lo pueden encontrar. Si en algún caso, por algún error o algo así, no les permitiera conectarse, entonces ahí me avisan para ver qué podemos hacer, a mí o a doña Nidia, al correo del curso interdisciplinario. Entonces ahí los podemos apoyar para ver por qué a unos sí les funciona y a otros no. Eso sí no sabríamos identificarlo exactamente, pero aquellos que tengan problemas nos avisan para ver cómo les podemos ayudar.
Y la información de esta semana la podrán encontrar en el módulo 1. Acá está el nombre del módulo y ahorita lo dividimos en las tareas que hay, ¿verdad? O las actividades que tenemos esta semana. Por ejemplo, están las conferencias, entonces está indicado desde afuera cuál es el día que le corresponde a cada uno para que ustedes puedan identificarlo de una mejor manera. Entonces ya, bueno, ya la del día de ayer ya la tuvimos. Entonces ahora estamos en la parte de talleres del martes 12. El taller tocaría otra vez hasta el jueves 14 y hasta el sábado 16. En conferencias tuvimos la del 11 de noviembre, la del 13 de noviembre y la del 15 de noviembre. ¿Por qué están separadas de esta manera? Aquí ustedes podrán encontrar una vez que pase, pueden encontrar el link del acceso y una vez que pase la actividad, luego van a tener la grabación. Entonces aquí igualmente en este caso, la del día de hoy, solo va a estar el enlace de ingreso. Ya si esta sesión se graba, cuando ya eso esté procesado, entonces vamos a colocar la grabación acá. Entonces van a ir teniendo, conforme pase toda la semana, el enlace de ingreso a la actividad y luego, lo más tardar el día siguiente, van a tener el acceso a la grabación. En este caso, ya también ese documento que les estaba mostrando Adolfo, ya está colocado aquí también en la parte de talleres. Y aquí en esta misma parte de talleres se les va a crear para hoy en la noche un espacio de trabajo grupal. Entonces ya dependiendo del grupo que se les indicó en el documento, van a poder ir a buscar ese espacio de acuerdo al número de grupo que les haya tocado. Y los materiales de estudio se les van a ir colocando acá. Igual, conforme se vayan actualizando los materiales, esos se les van a ir ubicando en carpetas específicas para que sea de más fácil acceso el buscarlos, ¿verdad? Y el poder ubicarlos en donde están dentro de todos los materiales del curso. Esto para esta semana, ¿verdad? En este caso, pues ya los otros módulos todavía no están habilitados, pero al pasar esta semana, entonces se habilitará ese módulo con la misma estructura, en el que tenga las mismas actividades, indicando fecha y hora y el link de ingreso, y cuando pase la actividad, pues encontrarán la grabación. En caso de ser necesario que se tenga que hacer algún cambio o que se tenga que avisar de alguna actividad, vamos a estar, bueno, doña Nidia ha estado avisándoles también por correo electrónico, se les ha avisado por WhatsApp, incluso también podremos avisarles por el correo. El AVI tiene una herramienta como si fuera un correo electrónico interno. No es que por medio de este correo ustedes vayan a poder enviar, ¿verdad?, a correos externos, pero sí le permite a nivel interno tener una herramienta de comunicación con quienes participan en el mismo curso. Entonces, desde esta opción de correo, pues acá está el curso interdisciplinario y podrán redactar y así comunicarse también con los compañeros. Entonces, de esta forma podrán encontrar el material, ubicarlo y en caso de que tuvieran alguna duda, pues ahí nos la hacen llegar. Pero como podrán ver, el material está como a primera mano, ¿verdad? Ya está ubicado en módulos, está ubicado en categorías para que les sea de la mayor acceso posible, ¿verdad? La mayor facilidad. Pero en caso de ser necesario, igual pueden preguntarnos y con mucho gusto lo podemos trabajar. Maureen, creo que Noemí tiene la mano levantada. Sí, dígame. Gracias, Maureen. Para ver si entendí bien, lo del foro entonces que yo voy a tener con mi grupo de trabajo se habilita hasta esta noche. Todavía no está habilitado. No, todavía no lo van a encontrar. Ah, ok, perfecto, gracias. Ahí va a estar en la parte de talleres y les va a decir espacio de trabajo grupo 1, espacio de trabajo grupo 2. Como ya en el documento Perfecto. se les indicó a qué grupo pertenecían, entonces van a ir a buscar su grupo. Igualmente el AVI nos permite esos espacios privados, entonces aunque usted sea del grupo 5 y quiere ir a ver qué está haciendo el grupo 2, no va a poder ingresar. Entonces van a tener su espacio privado de trabajo de grupo.
Ya en el caso de que luego se haga la indicación, bueno, no todos pueden ver el de todos, entonces ya ahí yo tengo que hacer una configuración para que tenga ese espacio público, ¿verdad? Pero así ahorita, primero, el espacio es privado para el grupo. Gracias, Maureen. Con mucho gusto. Verónica. Hola, veo que en WhatsApp están haciendo los grupos para que podamos ir ahí también trabajando y no esperarnos a lo mejor hasta la noche. Adelante. Creo que además lo que Maureen ha habilitado ahí también es un link ahí también hay un link de Zoom, ¿no? En caso que lo vayan a necesitar, va a estar ahí dentro del aula virtual. Nosotros se los vamos a colocar ahí a partir de esta noche, pero adelante, por favor, ustedes pueden ir trabajando si gustan desde este preciso momento. Sí, tal vez ahí para comentarles, Jorge, o sea, no es que el trabajo en el AVI o el espacio del AVI vaya a ser exclusivo para que trabajen, ¿verdad? Exacto. Pueden ahora utilizar todas las herramientas de comunicación que tenemos, el WhatsApp, los chats, el Zoom, el Teams, el Google Meet, o sea, tenemos bastantes herramientas con las cuales poder trabajar desde ya. Y no esperar solo el punto de trabajo del AVI. Tal vez el del AVI sea como para recopilar o ir sintetizando ahí algunos puntos, ¿verdad? Que quieran como ir dejando un histórico, ¿verdad? O saber que ahí va a estar el material compartido, pero no necesariamente es que se tengan que comunicar o utilizar el AVI. Igual en el chat Correcto. les acabo de mandar los grupos por si quieren irlos viendo, mientras ahora están en la reunión para que puedan ir buscando su nombre de una vez. Si hay alguien que no se ve identificado por ahí o alguien que no se ve identificada, por favor nos lo hacen saber, ¿no? Inmediatamente. Para que lo puedan incorporar o la puedan incorporar inmediatamente. ¿Alguien más que quiera plantear alguna duda, alguna necesidad de orientación? Estamos más que a las órdenes, por favor háganlo saber en este momento. Hola, ¿qué tal? Hola Lucila, Lucila. tengo una consulta porque estoy viendo el documento y bueno, escuchando un poco cuál es la propuesta de no la creación de una política pública, eso me quedó claro, sino más bien un punteo, una aproximación de forma libre, digamos, la política pública se tiene que pensar en un lugar determinado o podemos, no sé, inventar algo, eh, digamos, eso, en qué territorio sería la política pública? Es totalmente abierta, digamos, ustedes pueden pensarlo para la región de Argentina, no sé en Jujuy si sucede algo Mm, climático, pero por ejemplo si sucediera, ustedes dicen, bueno, ¿cuál es la política del gobierno nacional para atender a esta población que se va a tener que ir de Jujuy eh, por esta ujú. situación? Entonces tienen que abordar esos 12 temas. Claro, Eh, más bien, o si perdón. ustedes dicen, oh, bueno, no, queremos hacer algo internacional y entonces, ¿cuál es la política para la gente que se tiene que ir a otro país, como la gente que se tiene que ir de islas a otras ¿verdad? Entonces, ya depende de la experiencia y de lo que cada uno pueda aportar, pueden decir, bueno, Mauren tiene una experiencia en ACNUR, también movilizando migrantes hacia otros países y consiguiéndoles lugares de acogida. Entonces lo vamos a plantear internacionalmente, pero tal vez Pía tiene experiencia solo nacional y dice, bueno, es que yo he visto cómo la gente de mi ciudad o de una ciudad en Colombia ha tenido que salir por cosas climáticas y como su Estado nacional no le ha resuelto este tipo de cosas. No hay presupuesto para esto, no hay Entonces, conforme el diálogo que se vaya dando dentro de los grupos, ustedes pueden ir diciendo, bueno, podemos abordar esta cosa que nos dijo Adrián, que es súper importante y no está abordada, ¿verdad? O si nadie tiene experiencia en el tema, pueden buscar como, bueno, planteemos algo más general, ¿verdad? Lo que nosotros queremos es que ustedes puedan tener un diálogo donde puedan construir en conjunto y eso ocurre
si hay libertad de que ustedes planteen abiertamente y democráticamente qué quieren plantear, ¿verdad? Nosotros les Perfecto. damos los estándares mínimos, pero ya en qué contextos o en qué casos ustedes lo aplican, ya eso está a decisión del grupo. Lo que tiene que incluir son esos estándares mínimos que están en el documento. Didier, Sí, no, como no puedo ver el documento y te consulto por las dudas, aunque con lo que dijiste recién capaz que me aclaraste un poco. ¿El trabajo debe de contener o sería conveniente que contuviera o sería bueno que indicara por lo menos estándares, conceptos de medición, de ejecución de la política pública que sea? No digo que se diga cuál va a ser, sino una especie de idea de una medición en variable para poderse eventualmente ajustar, pensando que la política pública es de largo plazo y puede requerir ajustes a ver si se está haciendo bien sí, claro, eso es o, parte o- o- de lo que tienen que no incluir. lo viene, no lo En el material sugerido va a encontrar como estándares para crear política pública. Como les digo, lo importante es que cumplan con los estándares de derechos humanos. No, no es un curso de política pública, no es un curso de administración pública. Pero si ustedes quieren incluir eso y consideran que es valioso para la implementación, pueden hacerlo. Ahora, yo entiendo que aquí hay personas que, incluyéndome, que no tienen experiencia en este tipo de temas de implementación y en mecanismos de evaluación de las políticas públicas, entonces no esperamos un desarrollo enorme en eso. Lo importante son los estándares de derechos humanos que deben tener las políticas públicas. Sí, no, yo por eso no pretendía, yo tampoco tengo experiencia en armarla, pero soy consciente de que debe haber una preocupación por medir a ver si se está cumpliendo con la política pública para hacer ajustes. Sí, Simplemente pueden establecer la buscar. definición de la variable, no establecer, mejor dicho, plantear la existencia, no simplemente, no aplicarla, a eso iba más bien. Sí, claro, o sea, pueden buscar un estándar mínimo de ejecución y de implementación para evaluar eso, ¿verdad? Pero si eso les va a quitar tiempo en los estándares que nos interesan, pues pueden priorizar más los estándares de derechos humanos. Pero si como un aporte adicional quieren incluir eso, pues súper bien, o sea, más bien mejor, ¿verdad? O incluso, Adolfo, perdona que interrumpa, o incluso Didier, capaz, dentro de la cuestión más diagnóstica, hacer un poquito ese espejo y decir, bueno, ¿tendrán esos indicadores un enfoque de derechos humanos? ¿No? Porque esos a veces pueden tener 200.000 indicadores, de los cuales son, te digo, realizables 22, ¿no? Y le quedan 20.000 por no realizar. Pero sí, es importante. Tiene que haber un componente efectivamente que nos lleve a pensar de que eso se puede implementar, de que eso debe tener un contenido económico, de que eso puede llegar a ser algo que se analice, que se evalúe, ¿no? Pero de nuevo, estamos hablando de mínimos, no, no pensemos tanto en ver si el indicador de coeficiente de Gini se complementa efectivamente con la disposición que ha dicho la última resolución de impuestos y derechos humanos de las... No, o sea, digamos, son cuestiones mínimas, ¿no? Digamos, si vamos a trabajar temas, por ejemplo, si estuviéramos hablando de discapacidad y vemos de que hay poblaciones que además hay una intersección racial, entonces, bueno, hay que una gran carga de los impuestos se está llevando a cabo en una zona en donde la disponibilidad de recursos para personas, estoy pensando en una disposición lo más discriminadora posible, ¿no? Entonces, que los impuestos que se recaudan solamente se utilizan en donde el 65% de la población de ese lugar sean blancos y las personas afrodescendientes queden abajo, ¿no? Entonces, digo, ya eso es un claro indicador de que rompe toda lógica de los estándares de derechos humanos, ¿no? Entonces, un poquito ese prisma, pero Sí, Jorge, no te olvides que está bien. Yo parto de un país
en el cual hemos tenido observaciones por justamente no tener indicadores de determinados grupos vulnerables. Hemos tenido Claro. observaciones generales por no haber incluido en el último censo determinado tipo de población, de tipo de etnias que para medir, para saber siquiera dónde están, para aplicar política pública. O sea que estamos Me bastante estás más hablando de atrás América que Latina, si. ¿no? Te estoy hablando de Uruguay. Yo te digo, esto es América Latina, ¿no? O sea, porque Sí, sí, pero nos han criticado a nosotros, concretamente, que en el último censo, por ejemplo, no hemos incluido ni población indígena ni población Ujú, afrodescendiente ujú. en un censo nacional. O Bueno, sea, y por te eso te acercas al ejemplo pregunto, que yo estaba pensando, claro, claro, exacto. por eso te pregunto, si queremos hablar de una política pública con problemas de migración como tenemos nosotros, y hemos Ujú, enfrentado el problema de cambio climático reciente, pues hemos tenido el año pasado problemas de ujú, agua potable en ujú, este país. ujú. O sea que por eso preguntaba en ese sentido. Sí, 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 podemos incluirlo porque justamente es hacia ahí es hacia ahí que apuntamos, nociones mínimas y básicas. Eh, a veces Didier tiene mucha razón en lo que está diciendo, porque a veces tenemos una política pública que está súper alineada con un tratado internacional, súper alineada con la constitución política, súper alineada con una ley nacional, pero que no tiene ningún tipo de realidad nacional con los grandes retos que en la territorialidad verdaderamente se necesitan, ¿no? Entonces, y claro, seguramente Didier, a ver, perdón que te ponga de ejemplo, Didier le encargó eso a un tal Padilla, un escritorio a 5.000 kilómetros de distancia porque le contaron que era un buen consultor, ¿no? Entonces, esas son, digamos, las cuestiones de fondo que tenemos en la mayoría de nuestros países con estos temas, pero adelante. Creatividad, a partir de justamente ese tipo de realidades es lo que se necesita para poder decir, bueno, aquí falta todavía un poquito más, falta llegarle y darle un puntillazo a ese elemento que nos hace falta. ¿Mm? Si estuviéramos también hablando de Colombia, que es el país de la política pública, nos dirían también, mire, tenemos política pública para todo, pero también nos hace falta un poquito de algunas cosas. Doris, creo que tenía la manito levantada, sin más. Y cuando le Sí. escuché a Didier, me ubiqué un poquito en algún tipo de plan estratégico institucional, que son los documentos que hacemos las instituciones, ponemos indicadores, variables, metas, responsables, tiempo de cumplimiento, ¿verdad? O sea, se me Sí, iluminó de repente la mente sí, sí, sí. para darle un formato espectacular, ¿verdad? Bueno, Así se cumpla o no se justo. cumpla, nosotros podemos escribir y dar la No, idea. no, totalmente, Doris, pero por eso digo el tema de los indicadores. Yo he visto cosas que dicen hasta 50, hasta 5.500 personas alcanzadas y resulta que donde lo van a aplicar la población no es mayor a 450 personas. Entonces, claro, no, estos sí van a resolver la pobreza, van a resolver lo otro, ¿qué? Y al final llega la cooperación y dice, no, no les vuelvo a dar un solo centavo porque no cumplieron con el indicador. O simplemente pasan otro tipo de cosas y no se cumple el indicador. Pero bueno, esas son las lindas discusiones que yo creo que ustedes van a tener a lo interno de los grupos y que los van a llevar y las van a llevar a pensar si es realmente un tema. Si es un plan, como acaba de decir Doris, o si son elementos mínimos o si es un bosquejo general. Por favor, aquí nadie va a ser censurado por el trabajo que vaya a presentar, ¿no? O sea, yo estoy segurísimo de que del conocimiento y la realidad de todas y todos, y no importa si alguien está solamente en la judicatura, o no importa si alguien es solamente estudiante, o no importa si alguien es solamente jurídico, o no solamente si es enfermera, o si es solamente docente, o si es solo litigante, o si es sociólogo, o si es psicóloga, o si es trabajadora social, o alguien que dijo maravillosamente que dijo, no sé si recuerdo que era maestra de yoga y algo más dijo, pero o sea, todo eso, Andrea, ahí me dije, pero dijiste una última cosa que por pasión hacías. Entonces, todo aquello que nos lleve a tratar de realizar derechos humanos, todo tiene un lugar importante cuando tenemos que diseñar algo que está orientado en las personas, Era ¿no? Entonces, buceo. perdón. Era buceo. Eso, buceo, Danilo, qué buena. Me gusta cuando la gente le pone atención a los demás. Perdón por no hacerlo yo de una manera más puntual, querida Andrea. Pero imagínate,
¿Qué tal de que quienes dicen, bueno, yo creo que Andrea nos puede decir, dicen que el cambio climático donde más se ve evidente es quienes practican el buceo cuando ven los corales como están quedando total y absolutamente muertos. Así que, y eso no lo ve una política pública, alguien que está sentado en un escritorio a 5.000 kilómetros de distancia en tierra firme. Pero bueno, esa es una buena forma de ver también estas cosas y por ahí quedamos. No sé, Adolfo, si quieres agregar algo más. Maureen también, gracias por haberse conectado. Sé que te saqué de otra reunión. Y a todas y a todos, pues gracias. Esto es el curso. Nos vamos conociendo y nos vamos acomodando y vamos caminando. Esperamos que ya el tema del WhatsApp y que ustedes puedan ir mirando hacia el aula virtual. Si tienen algún problema, contacten a Maureen, por favor. Por supuesto que contacten a doña Nidia, al C. Interdisciplinario, o contáctenme a mí, al J. Padilla. Pueden hacerlo, estamos a las órdenes. Adolfo. No, muchas gracias, Jorge. Y bueno, ahí quedamos atentos. Yo le voy a pedir a Maureen que le suba mi correo. Si no, igual se los voy a compartir por acá. Y bueno, quedamos también en el resto de la semana, aunque nos veamos hasta el jueves. Yo les voy a estar colaborando en lo que ocupen y mucha suerte. Muy bien, Adolfo, muchísimas gracias. Estoy viendo que ahí ya en el chat están incorporando de ustedes de propia cuenta los grupos de WhatsApp de cada uno de los equipos. Andrés García. Sí, gracias. Bueno, yo estoy en México ahorita. Quería preguntarles, básicamente, a lo que tengo entendido es el sábado se realizaría la presentación a manera de criterio de cada equipo. Entonces, si no tengo mal entendido, la sesión del miércoles sería de 9 de la mañana a 12 de la tarde, No, 12 del día. No. Mañana no tenemos sesión grupal. Mañana repasemos el programa, ¿va? Mañana parece bien. tenemos a las 4 de la tarde, hora de Costa Rica, hora de Centroamérica, hora de México, a menos que estés en Chihuahua, no sé dónde estás, Andrés, pero la hora de México es la misma de Centroamérica, 4 de la tarde. Colombia, Panamá, Perú, Ecuador, una hora adelante, ¿no? Y 3 horas adelante, Cono Sur, con respecto a la hora centroamericana. Entonces, serán las 19 horas, Doris, en el Paraguay, ¿no? 19 horas en el Uruguay, 19 horas en Argentina, 19 horas en Chile, 19 horas en Brasil, las 19 horas, no sé, la hora en Bolivia, alguien que me corrija al efecto, pero en el Caribe también cambia. Creo que con Puerto Rico tenemos un uso horario distinto y con Guyana también es distinto. Pero Bolivia son 2 horas más que Costa Rica. Gracias, Liz. Eso es mañana a las 4 de la tarde que tenemos un panel. El jueves tenemos la sesión de consulta que mencionaba Adolfo. Y gracias también, Víctor, perdón por omitir. El jueves tendremos la sesión de consulta de este espacio. Y esa sesión de consulta está para la misma hora que dio inicio el día de hoy, que sería a las 14 horas de Costa Rica, 14 horas México, 14 horas Centroamérica, 15 horas para Perú, para Panamá, para Colombia, para el Ecuador, las 16 para Venezuela, para Bolivia, me parece, y 3 horas más de Costa Rica para el Cono Sur, ¿ok? Entonces, para que lo tengan en cuenta, el viernes volvemos a vernos a las 16 horas con una conferencia, Nuevo auge de los autoritarismos, a las 16 horas de Costa Rica, y con la distribución que ya les hice. Y el sábado es la presentación plenaria. ¿Cómo nos vamos a organizar? ¿Quién va a hablar primero? ¿Quién va a hablar después? ¿Cuánto tiempo va a haber? Eso se lo decimos el jueves, ¿ok? Entonces, para que también puedan dedicarse ahorita al análisis y a que se vayan a disfrutar con sus compañeras y sus compañeros de este espacio, y ya el jueves daremos otras coordenadas. ¿De acuerdo? Sí, muchísimas gracias. Cuídense mucho. Que les vaya bien. Gracias por estar acá. Pásenla bien. Hasta luego. Chao, hasta buenas luego. tardes. Hasta luego. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes con todos. Muchas gracias.